¿Cómo está? Nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Estamos en este programa del Poder Judicial Informa. Estamos desde la cabina de la Universidad Xochicalco en Mexicali. Siempre agradecemos su hospitalidad y sobre todo que nos den la oportunidad de venir a mostrarle a usted a través de este espacio qué es lo que estamos haciendo como Poder Judicial del Estado. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir aquí en cabina a la directora de Derechos Humanos y Asuntos de Género del Poder Judicial del Estado, Rocío Karina Cano Albáñez. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias a la Universidad Xochicalco por la oportunidad también que nos da del préstamo a sus instalaciones y de poder divulgar los temas que nos importan en el Poder Judicial del Estado de Baja California. Muchas gracias. Sobre todo empezar con una dirección que es de reciente creación, que ha sido una prioridad para el actual presidente, el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, este tipo de temas. ¿Cómo empezar a hablar de la dirección? ¿Cuál es la finalidad de esta dirección? La Dirección de Derechos Humanos y Asuntos de Género, como bien lo comenta, se creó o se deriva de la transformación del Comité de Igualdad y Género que existía en el Poder Judicial. Por el interés y la prioridad que le da esta administración encabezada por el magistrado presidente, es que se transforma a una dirección. Esta dirección tiene, digamos, dos funciones fundamentales. Está integrada por una coordinación de igualdad y género y una coordinación de derechos humanos. Tenemos sede en Tijuana, en Mexicali, y atendemos a todo el estado. Algunas de las funciones principales de esta dirección y la instrucción, y así fue aprobado en el pleno del Consejo, es que atendiéramos los temas de capacitación, reforzar toda la capacitación y tratar de buscar los instrumentos técnicos y los métodos para llegar a las personas juzgadoras, a todo el personal del Poder Judicial y transversalizar esta perspectiva o este enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, que también es un tema prioritario para el Poder Judicial. Directora, ¿cómo visualizar los derechos humanos en el contexto de un Poder Judicial del Estado? Todas las personas que estamos al servicio del Estado, de los tres niveles de gobierno, ya sea en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Poder Judicial, tenemos una obligación reforzada del respeto a los derechos humanos de todas las personas que acuden, en este caso, por los servicios que brinda, en este caso, el Poder Judicial, que pues es la impartición de justicia, ¿no? Un derecho humano fundamental. Entonces, en ese sentido, todas las personas que formamos parte del Poder Judicial tenemos que estar sensibilizadas en temas de derechos humanos, de perspectiva de género, en este enfoque transversal. Los derechos humanos son estos que permean en todo el quehacer institucional. No solamente tienen que respetar los derechos humanos las personas juzgadoras, tienen que respetarlos o tenemos que respetar los derechos humanos todas las personas que estamos involucradas en el servicio público, desde la persona que nos atiende al entrar a la institución hasta magistrados, magistradas. Todos tenemos esta obligación y esta es una parte fundamental de las funciones de la dirección, de transversalizar y acercar todos estos instrumentos por la vía de la capacitación en un primer momento, para que las personas las personas funcionarias estén actualizadas en los temas de derechos humanos. Antes de pasar a la perspectiva de género, que nos platicara qué son los derechos humanos. Habla mucho de derechos humanos, hay una dirección en el Poder Judicial, pero ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, en términos muy sencillos, podríamos conceptualizarlos o visibilizarlos desde el punto de vista de la dignidad de la persona. Porque hablábamos que son aquellas prerrogativas que nos reconoce el orden jurídico, etcétera, ¿no? En términos técnicos, como hablamos siempre entre abogados. Sí. Pero en términos comunes, los derechos humanos parten de la dignidad de la persona. Y siempre hago esta analogía: ¿cuándo o cómo nos sentimos cuando nos dan un trato digno? Cuando nos tratan con respeto, con amabilidad, cuando se protege todo este entorno de nuestra persona. Ahí es cuando se materializa el respeto a los derechos humanos. Entonces, todos estos derechos que yo tengo a que se proteja mi integridad física, mi integridad mental, mis posesiones, mis derechos, mi acceso a la justicia, a la educación, al bienestar, a la salud, etcétera, a todo este catálogo de derechos, todo eso engloba los derechos humanos. Nosotros estamos enfocados en un derecho fundamental como es el acceso a la justicia, ¿no? Pero en esto está transversal, digamos, el trato digno, el respeto, etcétera, ¿no? Transversal viene siendo que está presente siempre.
que está presente siempre en todas las actividades. ¿Por qué? Porque la obligación de respetar los derechos humanos, lo mismo es para un juez o una jueza que para el personal administrativo, por ejemplo, para el personal de caja, para el personal de oficialía de partes, etcétera. Entonces, es una obligación transversal que está ligada con todas las funciones que tenemos como personas al servicio del Estado. No es solamente en el dictado de un expediente, por ejemplo, en el análisis de un expediente. Es transversal y puede ser de distintas formas, no está mezclado o interrelacionado con todo el actuar del Poder Judicial y de las personas al servicio del Estado. Ahora, directora, cuando hablamos de perspectiva de género, ¿qué es lo que debemos de pensar o asociar o entender por la perspectiva de género? Hay una definición más o menos técnica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y dice que esto es un método de análisis de un enfoque diferenciado de los impactos que tienen políticas, leyes, etcétera, entre hombres y mujeres. Yo diría que la perspectiva de género es esta visión. Nosotros que estamos inmersos en el tema de los derechos humanos decimos, son unos lentes morados que nos ponemos y vemos cómo la normatividad, las acciones de gobierno, la impartición de justicia tiene un impacto distinto si eres un hombre, si eres una mujer, si eres una niña, si eres una persona en contexto de movilidad, si eres una persona adulta mayor. Entonces, hay diferentes perspectivas y ese también es el enfoque interseccional de los derechos humanos. Pero la perspectiva de género va enfocada en cómo las acciones de un órgano o un ente público afectan de manera diferente a hombres y a mujeres. Y cuando escuchamos que se debe de juzgar con perspectiva de género, ¿a qué se refieren con eso? Juzgar con perspectiva de género, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha definido y lo ha plasmado a través de una guía. Es una guía para juzgar con perspectiva de género. En esta guía, lo que nos dice la Suprema Corte es que en cualquier asunto que sea del conocimiento de una persona juzgadora, tiene que analizar ciertos factores. Es una especie de checklist, digamos, que tengo que revisar. Es decir, tengo primero que revisar si no hay una diferencia, una simetría de poder, por ejemplo, entre las personas que están participando en el asunto. Tengo que valorar las pruebas con base también en esta perspectiva. En la sentencia tengo que utilizar un lenguaje que sea incluyente y no sexista, que sea libre de estereotipos, que refleje realmente y que no tengamos estos sesgos que a veces decimos, por ejemplo, cuando hablamos de estereotipos, es decir, las mujeres, el más común, deben de vestir de color rosa. Por ejemplo, las niñas usan rosa, los niños usan azul. Sí. Esta es una conducta que denominamos como estereotipada, es decir, no hay nada natural, no hay nada, una regla, nada escrito que diga que tiene que ser de esa forma, ¿no? Es algo que hemos venido construyendo como sociedad, pero que si una niña se viste de azul, no va a pasar absolutamente nada, no deja de tener esa identidad, no afecta, ¿no? Entonces, este tipo, obviamente hay estereotipos que están mucho más arraigados, que son más difíciles de identificar, pero las personas juzgadoras deben de estar alertas. ¿Por qué? Porque estos estereotipos a veces pueden generar violencia y pueden generar violencia que no detectamos. Hay varios tipos de violencia contra la mujer, económica, psicológica, física, sexual, violencia feminicida, violencia vicaria, etcétera. Entonces, que esos estereotipos no generen esa violencia y que sobre todo que no la invisibilicen, ¿no? Entonces, eso es parte del análisis que se tiene que hacer cuando se emite una sentencia y cuando se ve esa con perspectiva de género. Antes de pasar a la otra parte del nombre de la dirección, que es Derechos Humanos y Asuntos de Género, sí me gustaría, ahorita que ya lo mencionó, ¿qué se entiende por violencia vicaria? Ok, la violencia vicaria es una de las violencias más recientes incorporadas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Baja California. Esta violencia es la que se ejerce por una tercera persona en contra de una mujer. La ley ha sido clara, esta es una tendencia, es un término que viene acuñado de una psicóloga, Sonia Vaccaro, en España, que ella hizo un estudio muy amplio de este tipo de violencia y de ahí se acuñó el término de violencia vicaria y sí está relacionado con conductas que buscan dañar a la mujer. Muchas de esas conductas vienen por parte de un hombre, una persona agresora, que
lo que hace, trata de utilizar a los afectos, le decimos, de la mujer para dañarla. Es decir, por ejemplo, le prohíbe ver a sus hijos, le prohíbe ver a su familia, trata de dañarla por otros medios. Generalmente esta conducta es para castigarla por no querer permanecer en una relación o por salir de una relación de violencia. Es un tipo de violencia, se le ha denominado la violencia previa a la violencia feminicida, porque es una suma. Esta violencia tiene componentes de violencia económica, violencia psicológica, incluso violencia física. Entonces, sí es una violencia complicada que se acaba de incorporar el año pasado a nuestra legislación. Entonces, sí es una modalidad. Es algo que ya ocurría, pero que recientemente fue reconocido en nuestra normatividad. Bien, directora, pasando a los asuntos de género, ¿qué es lo que trata esta parte de la dirección? ¿De qué se trata? Ok, en esta estamos dando seguimiento puntual porque ha sido una instrucción y el magistrado presidente Alejandro Fragoso ha sido muy enfático en el seguimiento a las acciones de la alerta por violencia de género en Baja California. Desafortunadamente, desde el año 2021 tenemos una alerta por violencia feminicida en el estado. Lastimosamente, los índices de violencia contra las mujeres son tan elevados que llevó a este grupo interdisciplinario a emitir una alerta y decir que se tienen que realizar acciones específicas para tratar de prevenir, erradicar y atender esta violencia que están sufriendo las mujeres en el estado de Baja California. Entonces, la alerta por violencia de género tiene 39 acciones, 11 de estas acciones le corresponden al Poder Judicial, solamente una de esas acciones, digamos que es independiente, en las otras 10 vamos de manera coordinada con diferentes instituciones. De gobierno de Baja California. Sí, están diversas dependencias del Poder Ejecutivo y incluso también está incorporado el Poder Legislativo, también tiene acciones que tiene que atender, ¿no? Entonces, en la coordinación de igualdad se está llevando el seguimiento del cumplimiento a estas medidas de la alerta por violencia de género. En una de las medidas principales, digamos, que es la capacitación, la medida de prevención que nos impone a todas las instituciones que estamos involucradas en el tema de la alerta por violencia de género, la necesidad de capacitar a todo el funcionariado público y en esto hemos tenido, digamos, un suceso histórico en el Poder Judicial y ya lo comentábamos por ahí incluso en nuestras redes, que se capacitaron alrededor de 2,100 personas que sí puede ser que me equivoque, pero estamos entre el 95 y 98% del personal en activo del Poder Judicial. Pues la totalidad, prácticamente casi la totalidad de las personas que integramos el Poder Judicial. Entonces se capacitaron la primera sesión que se tomó es un curso básico de derechos humanos, es este tronco común que nos mandata la alerta, son 10 sesiones de diferentes tópicos de derechos humanos. Vamos el curso básico de derechos humanos, perspectiva de género, lenguaje incluyente, interseccionalidad, atención a mujeres víctimas de violencia, etcétera, ¿no? Entonces son 10 sesiones que todas las personas que elaboramos para el Poder Judicial del Estado estamos obligadas por acuerdo del Consejo de la Judicatura y por instrucciones precisas del magistrado presidente a tomar estos cursos como parte de la sensibilización que tenemos que tener para la violencia que están sufriendo las mujeres en nuestra entidad. Entonces, eso es un trabajo fundamental. También de esto se derivan otros subprogramas. Eventualmente, ahorita estamos trabajando en coordinación con el Instituto de la Judicatura para la elaboración de otro subprograma que se llama de juzgar con perspectiva de género. Este subprograma estará dirigido a las personas que están involucradas en la labor jurisdiccional, jueces, juezas, magistrados, magistradas, personal de apoyo, secretarios y secretarias de acuerdo, etcétera, en una capacitación específica de esto que hablábamos, de este protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género. En ese subprograma creemos que son alrededor de 600, 700 personas las involucradas que tendrán que tomar una capacitación cuya duración y fechas están por determinarse, ¿no? Pero estamos trabajando también en eso. Muy bien. Pues un comentario final, directora, que quiera externarle a quien nos ve sobre el trabajo que están haciendo o lo que van a hacer.
Bueno, lo que comentamos son algunas de las acciones que estamos realizando desde la Dirección de Derechos Humanos. La Dirección de Derechos Humanos se constituye como un área técnica, es un área de servicio, le denominamos nosotros, para, en principio, al interior del Poder Judicial, pero que busca tener un impacto al exterior en cómo las personas que acuden al Poder Judicial perciben la justicia, ¿no? Esto ha sido una instrucción muy puntual del magistrado presidente, que tiene este compromiso con el respeto a los derechos humanos y sobre todo el respeto a los derechos de todas las mujeres que en este contexto y en este momento hemos estado siendo víctimas de violencia en el Estado. Entonces, somos un área de servicio y estamos a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias, directora, por estar aquí. Al contrario. Muy amable, muchas gracias a usted por hacernos el favor de vernos y lo esperamos en una próxima emisión del Poder Judicial Informa desde la Universidad Xochicalco en Mexicali. Gracias.